Adelante, hermano Jorge. Amén. Amén. Sí, como esta parte es bastante práctica también, como hemos visto en el entrenamiento que tenemos con México, es una parte muy práctica. Eh, el hermano ahí enfatiza que mucha la doctrina no nos ayuda en nada, y muchas cosas que son muy elevadas tampoco, sino que es la sencillez con que el Señor nos dé para poder hablar. Él hablaba de cómo se puede pescar, digamos, un pez, se puede con un anzuelo, dice, pero el anzuelo es curvo. Entonces las palabras que tenemos que nosotros compartir son palabras sencillas que realmente capturen, en primer lugar, la atención de la persona, pero más que todo, que capturen su toquen su alma. O sea que primero tenemos que orar, dice, orar mucho por pedir que sean salvos, de cualquiera sea salvo y que nos dé la oportunidad de poderle compartir. Pero más que todo es con los hechos que hay, y tal vez pudiera ser como un testimonio que nosotros demos, porque esto es muy significativo. Hablarles de qué es lo que ha hecho el Señor, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, y a qué ha venido el Señor a esta tierra. Entonces, de esta manera, pues, las personas van a entender. Y aunque el ejemplo que ponía la hermana, que era muy arrogante, al final fue quebrantada y le dejó, ella no insistió, sino que únicamente le dejó la semilla. Pero al llegar a su casa, ella comprendió de lo que le habían compartido era importantísimo. Y le tocó su espíritu de duda, pues la palabra que le dio, porque no la forzó ni le obligó, sino únicamente le dejó la semilla. Y esa semilla germinó en un momento, porque ella aceptó al Señor, se arrodilló y aceptó. O sea que esta manera es una forma práctica de predicar el Evangelio. O sea que yo creo que el Señor nos está llevando a que hagamos esto. Amén. Me retiro, hermano, disculpe. Bien, hermano. Bien, seguimos acá todavía. Si alguien nos quiere compartir más. Lo que, bueno, este poco que leímos de la lección, em, pues habla aquí de que, pues varios testimonios, ¿verdad? De personas que, pues, de alguna manera predicaron el evangelio, ¿verdad? Esta nenita con su abuelo, que, ella veía que su comportamiento no correspondía al de un creyente. Así que le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no quería creer en el Señor? Y el anciano, pues, al verse como confrontado tal vez por su nietecita, ¿verdad? Le tocó su corazón lo que ella le dijo, ¿verdad? Que por qué no había creído en el Señor Jesús. Y entonces ella, pues, con su hablar y sus actitudes, pues tocó al corazón del abuelo. También aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Que debemos mantener una buena actitud al momento de contactar a las personas, porque debemos nosotros tener una actitud sincera, dice aquí, para salvar a las almas y no ser muy triviales, no ser tampoco tener actitudes incorrectas, como por ejemplo de primas a primeras ir y bromear con las personas o pues tener un hablar soez, ¿verdad?, delante de ellas, sino que debemos ser genuinos y tener una actitud de seriedad, dice aquí, ¿verdad?, para que nuestro hablar sea trascendente. Y también, también dice aquí que debemos pedir oportunidad para hablar y después el testimonio de la señora que pidió hablar con su amiga, ¿verdad?
que pues era compañera de trabajo y veía pues que necesitaba ella al Señor. Pero por último me llenó mucho esto y la verdad que es bien importante que en todo tiempo nosotros debemos estar preparados para hablar del Señor. No es como que, bueno, hoy hay reunión de predicación del Evangelio y solo para esa ocasión nos preparamos todos, sino que debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para poder hablar del Señor, para poder abrir nuestra boca. Siempre debemos orar y estar preparados. Por eso es importante que tengamos una vida de leer la Biblia, de hacer avivamiento matutino, porque todo eso incluso nos impulsa a nosotros a ir con las personas y para que ellas sean salvas. Entonces, hay algo que dice aquí que quisiera volverlo a leer, que dice, no debemos permitir que tantas almas se nos escapen de las manos. Tenemos la expectativa de que todos los hermanos y hermanas testificarán fielmente del Señor y así conducirán muchos a Cristo. Yo me recuerdo que también algunos hermanos en alguna ocasión dijeron que era bien importante orar, ¿verdad? Porque para que nosotros fuéramos salvos, seguramente alguien oró por nosotros y nos puso en su cuaderno de registro y o simplemente nos llevaba delante del Señor para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, así con tal perseverancia como seguramente oraron por cada uno de nosotros, debemos orar también por las personas que no son salvas. Pero esto me gustó, no debemos permitir que tantas almas se nos escapen de las manos. Entonces, yo pues tengo un ejemplo, ¿verdad? De un hermano que siempre está dispuesto. Lo he visto que llega el señor de la fruta y, sale el señor de la fruta, es su contacto el evangelio. Otro día que lo vi, llamamos a la familia y él estaba en su trabajo, tuvo un pequeño descanso y él pidió ir a salir a comprar la fruta y salió con su hijito y llevaba un libro porque le regala libros, o sea, él siempre está dispuesto, él es un buen ejemplo y este es un hermano que siempre está tocando al Señor y su familia de hecho siempre está tocando al Señor. Entonces, pues es importante que estemos preparados en todo tiempo y que pues el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude a poder cumplir esta comisión de predicar el Evangelio. Amén. Amén, hermanos. Realmente es importante que cada lección la consideremos por causa de la predicación del Evangelio. Y realmente una palabra que me gustó mucho que dijo la mano ahí es que nosotros necesitamos ser sencillos, ¿verdad? Que las personas que son sencillas, pues creo que les va mejor en la predicación del Evangelio, porque a veces nosotros tenemos muchos términos y queremos a través de los términos impresionar a alguien, ¿verdad? O sentimos que hablándoles bonito o hablándoles muchas cosas altas, quizá podemos tocar a otras personas y que vengan al Señor o que reciban al Señor. Pero esa lección me gustó mucho porque habla de la sencillez con la cual nosotros debemos de compartir el Evangelio a través de los hechos. Y pues ciertamente las doctrinas están bien, pero no es algo con lo cual empezamos a compartir el Evangelio a alguien, sino que debemos de ir de una manera muy sencilla a ellos, ¿verdad? Pero también la parte de los hechos, ¿verdad? Que tiene que ver con la manera que nosotros vivimos. Muchas veces vamos a la reunión y pareciera ser que cambiamos nuestro aspecto, ¿verdad? O sea, como que cambiáramos de color, ¿verdad? Pero realmente los hechos van a denotar realmente nuestro creer en el Señor y muchas personas van a ser salvas simplemente por nuestros hechos, las acciones que hacemos diariamente como un testimonio. Y esto llega a ser una experiencia y una realidad en aquellos que pues viven diariamente al Señor. Y esto llega a ser como palabras para los demás, ¿verdad? Tal vez no se necesita tanto discurso, sino simplemente el vivir de una persona que de alguna manera, pues digamos, en su vivir es alguien muy, muy sencillo, es delante del Señor muy genuino, ¿verdad? Tiene un corazón muy puro. Entonces,
me gustaban estas dos cosas, ¿verdad? Primero, que debemos nosotros pues ser sencillos a la hora de hablar del Señor a alguna persona. Inclusive, mucho del hablar de nosotros en el recobro del Señor pues es un hablar muy alto que a veces muchas personas no comprenden. Entonces debemos de también simplificar nuestro vocabulario, ¿verdad? Por supuesto, esto es para la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y por otro lado, también me gustaba que debemos nosotros orar por aquellas personas que vamos a compartirles el Evangelio. Inclusive debemos de anotar, debemos de apuntar a esas personas y debemos de tener en nuestra mente, en nuestra memoria, cuáles son las personas por las cuales estemos orando. Debemos de ser muy específicos a la hora de orar por alguien, ¿verdad? De ponerla como una petición. Debemos de ser muy persistentes al orar por una persona. Y el Señor va a poner las oportunidades para que podamos hablarle a esas personas. Entonces no es nuestra fuerza, no somos nosotros, sino que el Señor va a poner esa oportunidad. Y como decía Linda, entonces, nosotros perdemos muchas oportunidades porque oramos y el Señor da la oportunidad, pero quizá nuestra misma manera de vivir ya no, pues no tenemos esa efervescencia, ese fervor, digamos, ese espíritu de compartir y perdemos muchas oportunidades para compartir el Evangelio. Entonces, también decía hermano, por otro lado, aunque ustedes no oren, pero se les presente la oportunidad, deben de hacerlo. Entonces debemos de estar muy atentos en nuestro espíritu. Por eso es que nuestro espíritu tiene que estar muy fino para que, digamos, percibamos la necesidad de otros, cuando es que hay que hablarles. En realidad las personas siempre tienen hambre, ¿verdad? Yo, ahorita que hemos andado un poco más fuera, digamos, vemos la necesidad de las personas. Y a veces estamos tan concentrados en nuestra mente o divagando o simplemente haciendo otras cosas que no nos damos cuenta que pues ahí está la oportunidad para la predicación del Evangelio, porque digamos no somos sensibles al Espíritu, a la voz y al sentir del Señor. Entonces tenemos que tomar la oportunidad de impartir al Señor, de compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, como decía hermano Jorge, debemos de ser muy prácticos. ¿Verdad? Esto es algo que se puede practicar, es algo que debemos de tomar en consideración. ¿Verdad? Si hemos usado palabras muy rebuscadas para predicar del Evangelio, debemos de volver a lo básico, a lo sencillo, ¿verdad? Palabras que se puedan comprender y no hablar de tanta doctrina, sino hablar inclusive de los hechos del Señor, de lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y también me gustó un ejemplo que ponía ahí, que eso va un poquito más adelante, pero me gustó cómo la hermana fue muy clara en algo que pues alguien le dijo, ¿verdad? Mira, yo no puedo creer en el Señor porque pues yo tengo esta clase de actividad, ¿verdad? Pero ella le dijo, ¿verdad? Este Señor no le parece esto. Y yo siento que no fue ofensiva, sino que al contrario, ¿verdad? Fue muy clara y yo creo que fue un sentir que el Señor le puso de cómo debía hablarle. Entonces, en todo esto debemos de cuidar nuestra comunión con el Señor para que Él nos guíe en este hablar. Entonces, que el Señor tenga la manera con nosotros de predicar este evangelio. Hay tantas personas que de verdad están necesitadas y estamos perdiendo la oportunidad y muchos hoy se están perdiendo, ¿verdad? Y realmente en el recobro del Señor hay muchas riquezas para muchas personas. Amén. Amén, hermano. Amén, gracias al Señor por esta palabra que de veras, como decía, es bastante práctica. Entonces, el último punto de la semana pasada, no enfrascarnos en discutir, ¿verdad? En algo, en querer convencer. Y luego la otra, donde empezamos a leer hoy, que debemos ceñirnos a los hechos, ¿verdad? No enfocarnos en las doctrinas especialmente. Entonces, sino que cómo es que nosotros fuimos salvos, por ejemplo, ¿verdad? Y qué es lo que
experimentamos después de ser salvos. Esos, por ejemplo, son algunos ejemplos de algunos hechos, pero bueno, de veras que para predicar el evangelio, pues hay que aprender y hay que volver a practicar. Recuerdo que hace algunos años estuvimos practicando y pudimos salir y experimentar que la gente recibiera al Señor de cualquier forma, lo iba haciendo. Entonces sí, veo otra vez la necesidad de volver a practicar esto, ¿verdad? De volver a repasar cómo es que lo hacíamos y que esta vez se quede en nosotros como una práctica, porque es necesario. ¿Cómo es que hemos pues perdido la ocasión de salvar personas para el Señor? Entonces, también, pues creo que tiene que ver esto con quitar algún, pues tal vez pensamiento premeditado, no sé cómo se dice, o prejuicio que tengamos con respecto de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, en el otro punto, habla el hermano de que tengamos una actitud genuina y sincera, ¿verdad? Entonces, por un lado, no profundizar mucho en alguna doctrina con quien le estamos predicando, pero también la actitud correcta, la actitud sincera y genuina. Y otra era el asunto del ejemplo de estas bromas, cuando sea que le compartamos a alguno de nuestros amigos más cercanos de repente, bromear con esto, ¿verdad? Aquí habla de que menoscaba, dice eso, menoscaba el poder o cualquier medida de poder espiritual que podamos poseer hasta ese momento. Y pues al final vimos este asunto de orar otra vez, orar pidiendo una oportunidad para hablar. Las situaciones se dan y para que podamos compartir con las personas. De repente nos encontramos con alguien y no es solo para saludar y hablar de los viejos tiempos, ¿verdad? Sino poder de veras tener esa carga de oración para que veamos dónde está la oportunidad de predicar el evangelio. Amén. ¿Algo más que quisieran añadir, compartir hasta este punto? Amén, excelente. Pues el hermano Jorge se fue a otra reunión que tenía, así que buenas noches también a ustedes. Buenas noches, Marvin, Carolina, Linda, que el Señor les guarde. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Amén. Este jueves sí tenemos reunión de jóvenes. Noche. Buenas noches. Adiós, bebés. Buenas noches.